Lo que importa no es tener razón, sino conseguir la victoria. Ante Dios y el mundo, el más fuerte tiene el derecho de hacer prevalecer su voluntad. Dos, entre otras, frases célebres del gran siniestro Adolf Hitler. Este líder alemán, sin duda alguna, es uno de los personajes más relevantes de la historia del siglo XX. Este dictador nazi, sin duda alguna, fue un excelente orador. Yo no sé si ustedes han visto en algún momento su proclama, su energía que impregnaba en las masas para atraerlo. Entendiendo de que este hombre tenía fines políticos y expansionistas. Lo que a la postre, con sus ideales y filosofía del poder máximo absoluto, acarreó al mundo de la época en un conflicto armado más grande de la historia, la Segunda Guerra Mundial, que termina con el fatídico holocausto de los judíos. Sin embargo, su influencia, como han sido líderes antes de él, durante y ahora, su influencia no terminó allí, en cuanto a sentirse el máximo, el poder, el absoluto. Las generaciones, desgraciadamente, han adoptado esta actitud déspota de sentirse el amo y señor del mundo. Este líder, Hitler, ostentó este poder y la autoridad de manera impuesta y represiva. Sin embargo, la historia de la Iglesia, desgraciadamente, nos avisa y nos dice que de repente, y sobre todo en el tiempo de hoy, un tiempo en donde la manifestación de la apostasía se hace clara y evidente, muchos siervos, entre comillas, yo tengo que decirle entre comillas, o personas que están dirigiendo algunas iglesias, han adoptado estos mismos fines de tener un liderazgo, de sentarse al frente con un poder que no ha venido de Dios, ni menos con la autoridad que proviene del Señor. Y esta actitud de estos líderes ha venido a ser, o se ha levantado en contra de lo que significa ser un siervo que está provisto del poder de Dios. No podemos dejar pasar por alto esta analogía que hace la Biblia de Jesús en cuanto a su condición. ¿Por qué vino a este mundo? Les digo que todo lo que vamos a escuchar, hermanos míos, para ustedes no va a ser nada de nuevo, pero siempre es bueno recordarnos algunas cosas que son necesarias. Si vamos a hablar de un siervo con poder, es inevitable pasar primero por el gran ejemplo del siervo, nuestro Señor Jesús, a quien honramos y a quien glorificamos. Yo les quiero invitar que vamos a Filipenses, capítulo 2, para ver algunas cualidades. Seguramente usted tiene más, pero queremos destacar 4 de lo que el Señor hizo, cuál fue la condición y cuál fue su visión de ese Dios hacerse hombre. Filipenses capítulo 2. Entendiendo de que un siervo es alguien que sirve, esa es la definición. Alguien que no tiene libertad propia, alguien que ha sido esclavo, que ha sido comprado o que ha sido adoptado con fines específicos, servir, y nada más que eso. Y aquí en esta porción de la Escritura nos habla de esta cualidad que el Señor tuvo. Dice la palabra de Dios así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. En este pasaje podemos ver 4 cualidades
insisto, yo creo que a lo mejor usted ve muchas más, o aquí hay una malla de teología tremenda y profunda, que ciertamente es así. Pero quiero destacar 4 cualidades de un siervo, que nos da la plataforma de cómo debemos ser nosotros. Si Él dio su ejemplo, nosotros entonces tenemos que seguir las mismas pisadas. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros. Entendemos entonces que esto vosotros se está refiriendo a la iglesia, a nosotros, a los que componemos el cuerpo de Cristo, a los salvados. Haya pues en vosotros este sentir. Aplicando un poco esta palabra sentir, nosotros podemos deducir de que en el Señor hubo un sentir visceral de venir a este mundo y primero para presentar un ejemplo hacia la humanidad. Entonces, en ese sentido, el ejemplo de Cristo me debe hacer sentir a mí ser como Él. La primera cosa, el primer llamado que la iglesia debe de tener, el ícono del ejemplo que la iglesia debe de tener, es ser como fue Él en su ministerio terrenal. Este sentimiento del alma de venir a ser el ejemplo para toda la humanidad. Segundo lugar, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Lo que yo rescato de esto de no estimó el ser igual a Dios es que su visión traspasó sus atributos divinos para venir objetivamente a hacer una obra, la obra de redención. Pastores, estamos viviendo un tiempo tremendamente difícil, un tiempo en donde la masa humana cada día tiene una lejanía más de Dios. Estamos viviendo en el tiempo de los ídolos. Uno cuando lee la historia, la Biblia, en el Antiguo Testamento, y comienza a ver todo lo que hacían los filisteos, los cananeos, los jebuseos, y dónde estaba metido el pueblo de Israel, que también adoptó en ciertos pasajes de su historia que fueron vastos. Esta inclinación a la idolatría, uno dice, bueno, eso fue historia pasada. Y quizás nosotros no nos damos cuenta que la iglesia de hoy, esta iglesia que un día Cristo va a venir a rescatar, está en la misma condición. Estamos llenos de ídolos. Ídolos que se están levantando a través de la televisión, a través de la prensa escrita, a través del deporte. Ídolos que están poniendo su propia filosofía y están viendo cómo ellos cada día pueden tener un espacio más grande en la mente y el corazón, sobre todo de nuestros jóvenes. A diferencia del Señor, que Él dice en la Biblia que no estimó el ser igual a Dios. No lo estimó, no lo prefirió, aunque Él tenía toda la evidencia, toda su esencia. Sin embargo, por amor a nosotros, su visión traspasa sus atributos divinos. En el principio, esta idea de la idolatría nace en el huerto del Edén, cuando Satanás le dijo a la mujer, seréis como dioses, seréis un Dios. Y es lo que hoy en día, hermanos míos, nosotros estamos teniendo en esta sociedad. Lamentablemente, la juventud principalmente está yendo detrás de gente que no hace otra cosa en su vida que interferir en sus acciones morales en contra de lo que Dios ha establecido en cuanto a su conducta. Es increíble, pero llama la atención de repente estos ídolos que se han levantado tan musicales. Yo una vez vi en la televisión que uno de ellos, no recuerdo quién, se asoma a la ventana y escupe a su gente. Literalmente le escupe. Y ese escupitajo es aclamado y es bien aventurado para quien lo recibe. Entonces uno dice, ¿cómo es posible
El mundo ha perdido tanto la visión, ha perdido tanto el encaje de una conducta normal que se puede llegar a esa condición. Claro, hermano, lo ha perdido. Lo ha perdido. Si de repente es cosa de darnos cuenta, quizás en los jóvenes que nos rodean y aún en nuestra misma iglesia, como los jóvenes de cierta manera se inclinan a aparecerse como su ídolo que está influyendo sutilmente en la mente de ellos. Sin embargo, el Señor, doy gracias a Dios, que Él no estimó el ser igual a Dios. Y obviamente que su trabajo precisamente vino a este mundo para derribar esos ídolos que se levantan en contra de Dios. Otra cualidad, su sentir. Su sentir lo llevó a dos manifestaciones de sí mismo. Aquí podemos ver que dice la Biblia que Él se despojó a sí mismo, algo sobrenatural. Teológicamente, la unión hipostática, 100% divino, 100% humano. Ahora, esto tiene una razón, porque el Señor se desdobló o se vació a sí mismo, porque hay un propósito, porque la obra de Dios reviste algo sobrenatural. Y hermanos, la obra de Dios es sobrenatural. Y lo que a mí me causa pero tremendo impacto es que también dice la Biblia que al despojarse a sí mismo, Él toma forma ¿de qué? De siervo. Toma forma de siervo y después es hecho semejante a los hombres. Es decir, en esencia divina y santa, Dios Jesús, Dios encarnado en Cristo, vino con un propósito, ya con un objetivo establecido: ser un siervo para servir. Simplemente para servir. Y la cuarta cualidad que podemos ver de nuestro amado Señor es que la Biblia dice que haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una obediencia sin límite. En el huerto Cristo dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino que sea su voluntad, sino que sea como tú quieres. El objetivo y el sentir de Cristo en su esencia divina y en su esencia humana vino para eso, para obedecer. Así que esta porción nos delinea la actitud que debe tener un siervo. Los siervos estamos para servir, simplemente. Y ya considerar que somos siervos para servir frente a la filosofía humana de este mundo ya es algo sobrenatural. Porque ¿quién, gente de este mundo, quién quiere hacer esto? Un loco como usted y un loco como yo. Simón decía que admira a los pastores por lo que reviste este oficio pastoral. Es cierto, es difícil. Trae alegrías, pero también trae penas. Pero nosotros estamos sostenidos por el Santo Espíritu. Y aquí tenemos la base de cómo un siervo debería de ser. Nuestra condición humana no nos permite ser como Él en su esencia divina. Pero aún así, Él nos dota de poder para ser como Él fue en su condición humana. Y Jesús, así como es el príncipe de los pastores, también es el príncipe de los siervos. Y si nosotros estamos para servir, entonces con Él nosotros deberíamos de identificarnos 100%. Y yo estoy seguro, hermano, que usted se identifica en esta área con el Señor. Dejando esta base a un lado, vamos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. De donde viene la facultad del poder del siervo. En Hechos capítulo 1 y verso 8 dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último
de la tierra. Y en Lucas capítulo 24, vamos allá, después de este caminar de Cristo con estos discípulos camino de Emaús, Él cierra esta conversación diciéndole que ellos fueron testigos de todo lo que había pasado la noche anterior en cuanto a su crucifixión. Y les dice a estos discípulos, y les da este consuelo tremendo, que encaja muy bien con lo que acabamos de leer, Hechos 1:8, que hay un paralelo en cuanto a esta declaración. Dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Cuál es lo que había pasado con él en cuanto a su crucifixión? Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y aquí tenemos lo que significa para un creyente, para un siervo, de dónde nosotros tenemos el poder. Hermanos, entendemos por la palabra de Dios que el poder que usted tiene como siervo, como pastor, la autoridad que usted tiene como siervo, como pastor, no es de sí mismo. Usted un día fue dado, cuando Dios te llamó para colocarte en su obra, Dios ese mismo día ya puso una tremenda porción de su poder y de su autoridad. En el camino usted ha ido desarrollando lo que significa tu poder y tu autoridad con la cual Dios te invistió. Así que ya no más, sintámonos listos, privilegiados de estas ropas espirituales y santas, porque un día Dios así lo dijo, lo hizo con los apóstoles y lo siguió haciendo hasta el día de hoy, hasta el último hombre que sea llamado previo al rapto de la iglesia. Porque seguramente el día antes alguien va a ser llamado a la obra de Dios y ya va a ser el rapto. Pero qué gran cosa va a ser para ese siervo, llamado para la obra, pero directamente al cielo. ¡Qué increíble! ¿Me entiende lo que quiero decir? ¡Qué increíble! Es un privilegio. Pero nosotros que hemos sido ya llamados y que ya estamos en el ministerio, sepamos, hermanos, que el poder, que la autoridad que tenemos no es nuestra. Es algo que Dios nos da para que nosotros la dirijamos bajo la supervisión del Santo Espíritu que vive y mora en usted. Ahora, no podía ser de otra forma. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué el poder y la autoridad para nosotros tiene que venir del cielo? Simplemente por el carácter de la obra que el siervo debe hacer y por lo que representa. Hemos sido llamados por Dios a su obra y el siervo debe estar a la altura de quien lo llame y de su llamado. Yo tengo que ponerme a la altura. Dios vio en mí algo insignificante. Dios vio en nosotros algo que a lo mejor en nuestras manos no íbamos a hacer nada. Pero del momento, hermano, que Dios te eligió, que Dios te apartó de entre tu iglesia y te puso una carga en el corazón para que tú ministres su obra, ya nomás Dios te hizo algo privilegiado para ti. Te dio algo especial que el resto de la congregación no lo tiene. Y eso es el poder, eso es la autoridad. Porque hombres con poder y autoridad de Dios son las que Dios hoy en día está buscando en la iglesia. Así que yo doy gracias a Dios porque un día Dios se fijó en mí. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros desaciertos, a pesar de nuestras confusiones, a pesar de todas nuestras cosas que tenemos en contra, sin embargo Dios nos miró y nos puso allí. Y eso para nosotros debe ser un tremendo aliciente. Vamos a 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1. Veamos lo que dice allí en cuanto a este mandato del Señor. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos pastores, considere por favor que su llamado es tremendamente importante. Aquí el Dios
que hizo el mundo de la nada, un día te llamó al ministerio. Ahora, ¿cómo nosotros debemos de responder? Esa es tu responsabilidad delante de Dios. Eso es lo que es ahí donde yo entro al tapete, a la escena de la obra en donde Dios me puso. Yo no voy a definir, no pretendo definir cómo usted va a usar o cómo está haciendo usted uso del poder que Dios te ha dado. Pero sin embargo, necesitamos mantener dos cualidades, entre otras, que nos van a definir como tales. En Hechos 1:8 ya vimos que la fuente del poder es el Espíritu Santo. Él es el que nos inviste del poder y de la autoridad. En Efesios 3:20, vamos allí, a Efesios 3:20, dice la Biblia, aplicando estos versículos, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. La definición bíblica para el poder del Santo Espíritu es que es tener la capacidad de influenciar en la vida de otro. Y primeramente, hermanos míos, esta capacidad de influenciar en la vida de otro, el Santo Espíritu la hace primero en nosotros. Él nos capacita, nos influencia, para que nosotros a su vez influenciamos la iglesia. Traspasemos esa influencia de poder y de autoridad a la iglesia. Así que somos nosotros los vasos que Dios espera tener para que Él cuente con nosotros para beneficio de su obra. Yo encontré una definición de poder que me llamó la atención, entre otras. Y define así el diccionario poder: facultad de alguien que da a otra persona para que, en lugar suyo y representándole, pueda ejecutar una cosa. Eso es lo que así se define poder: la facultad de alguien que da a otra persona para que, en lugar suyo y representándole, pueda ejecutar una cosa. Y esto cae muy bien en la enseñanza bíblica en cuanto a la influencia del Espíritu Santo que debería tener en sus siervos. Hermanos, el poder que Dios nos da nos liga directamente con la autoridad. Y entre la autoridad que el siervo puede hacer, hay un hilo delgado de tener una autoridad absoluta, o creer tener una autoridad absoluta. ¿Poder para qué nosotros necesitamos? Primero, el poder que el siervo necesita, primero es para que el Santo Espíritu vaya haciendo en nosotros una obra de renovación día tras día. Es imposible influenciar a nuestras iglesias si en nuestras vidas no ocurre nada, no pasa nada. Es imposible que podamos enseñar educación cristiana, doctrinas, conductas, principios, si primero el siervo no se nutre de la influencia del Santo Espíritu. Entonces entendemos que el poder que Dios tiene para su iglesia es muy distinto al poder del mundo, al poder de Hitler. Eso lo entendemos, lo tenemos claro. Pero si nada ocurre en nuestras vidas en cuanto a la dirección del Santo Espíritu en nosotros, nada tampoco va a ocurrir en nuestra iglesia. Somos los referentes, somos los íconos. Dios nos puso allí para ministrar su grey. Pero primero la administración comienza con nosotros. Primero la administración debe comenzar nutriéndonos de ese poder para ir deshaciendo las obras del diablo que muy probablemente sigan actuando en nuestras vidas. Y Dios necesita hombres, líderes, siervos
con autoridad para enseñar lo que tiene que enseñar. Y esa autoridad te la da mediante la dirección del Santo Espíritu y teniendo superada algo que sabemos que puede ser una barricada entre Dios y nosotros. No podemos enseñar de robar si sabemos que nosotros estamos haciendo prácticas que nos incitan y nos llevan a robar. ¿Con qué autoridad, con qué poder yo puedo enseñar eso si yo lo estoy haciendo? Entonces el poder primero tiene que actuar en nosotros, y esto es un poder que es de todos los días. De todos los días. Así que imagínense, piense en la calidad de miembros que usted tiene en la iglesia, cuánto nosotros tenemos que darle más énfasis a dejarnos influenciar por el poder del Santo Espíritu para llegar a esa vida que de alguna forma quiere agradar a Dios, pero se encuentra con todas las barricadas pecaminosas que están en su vida. Si nosotros no derribamos, si el Santo Espíritu no tiene el poder para derribar, deshacer estas obras malas, difícilmente desde los púlpitos nosotros vamos a predicar con autoridad para que el hermano o la hermana aquella pueda también terminar con ese pecado. Es imposible. Así que, hermanos, la fuente del poder, sin duda, es el Santo Espíritu para ministrar la iglesia. Vamos a 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4. Versículo 10 y 11 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, de toda la forma que Dios tiene para guiar su iglesia. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y la otra hoja, en el capítulo 5, versículo 1 al 3 de 1 Pedro, dice lo siguiente: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, con diligencia pronta, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Hermanos, yo creo que este versículo es el que delinea la condición del poder del siervo. Apacentar la grey. ¿Qué significa esto en rigor? ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Cómo debe ser la actitud de un siervo que es ministrado por el poder del Santo Espíritu que viene de Dios? ¿Qué significa apacentar? Apacentar es pastorear, es cuidar, es preocuparse de la mantención espiritual, primero tuya y luego de tu rebaño. Es preocuparse de que tu oveja coma buenos pastos. Amén. Y es preocuparse de que tu oveja beba buena agua, agua cristalina. Es un cuidado recíproco que el siervo debe de tener con la grey de Dios. Y ojo, que la grey es de Dios, no es nuestra. Entonces aquí me delinea de cómo debe ser o cómo actúa el poder del siervo frente a la iglesia. Y sabe, hermano, cómo actúa es bien sencillo: por el ejemplo que tú le vas a dar a tu grey. El ejemplo que tú le des a tu grey, tu iglesia te va a seguir y va a respetar tu autoridad. El ejemplo que el siervo va a transmitir a su grey, tú vas a recibir a cambio la sumisión en amor de parte de tu congregación. Mira qué increíble.
Y en consecuencia, lo que tú estás haciendo es simplemente seguir el ejemplo de Cristo. Todos sabemos que el pastoreo que Cristo tuvo mientras estuvo en la tierra fue un pastoreo de ganar a las personas para sí. Nosotros no tenemos la misma esencia divina del Señor, pero el Señor se nos dota para que seamos iguales. Entonces, la actitud que tú tengas de ministrar la grey, va a dar como resultado que la gente te va a servir y va a entender tu autoridad. Y el poder tuyo va a fluir de forma silenciosa, edificante. Y yo sé que usted lo hace. Yo sé que seguramente esa es su experiencia en su iglesia. Sin embargo, y no está de más, que el Señor pone aquí, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y más arriba dice, no por fuerza, no por ganancia deshonesta. Y no ve usted, hermano, hoy en día que líderes, siervos, están en esa parada, y eso ha traspasado a las iglesias hoy en día. ¿Sabe? Una de las frases que yo escuché, que yo quedé ¡plop! Cuando llegué a Castro y me relacioné con el grupo de pastores, un pastor dijo, conversando entre ellos, dijo, no, a las ovejas hay que esquilarla, pero al fondo, pastor, le da un consejo a otro pastor, tienes que esquilarla, pero lo que más te den de lana. No puede ser. No sé si allá en ¿cómo es? Monte Águila. O allá en Los Ángeles. No, mejor. ¿Sabe, hermano? Hermano, ¿sabe? Yo quedé impresionado. Hay puro cabello ahí. Yo quedé impresionado. Y yo sé que todos los que estamos acá estamos totalmente en desacuerdo con eso. Pero esa es la visión que se tiene. Hoy en día parece que a los pastores les importa quién gana más para que dé un buen diezmo. Por experiencia le digo, hermano, la gente que gana más es la más egoísta, es la más tacaña, es la más tacaña. Pero esa es una filosofía que hoy en día está en el mundo. Y desgraciadamente algunos siervos han adoptado y la manejan de una forma represiva. Y sabemos que nosotros en la iglesia pentecostal, desgraciadamente, aunque hay un despertar hoy en día entre ellos, que ya la cosa no es tan así, pero normalmente es la tendencia, reprimir a la congregación para un beneficio personal. Y desgraciadamente también ha pasado, y está pasando, y esto no va a terminar. ¿Y por qué no va a terminar? Porque el Señor lo dijo aquí. Y si lo puso aquí, es para advertirnos a nosotros que no caigamos en estos descréditos, que no caigamos en estas visiones torcidas de lo que significa la grey, cómo nosotros debemos apacentar. Si un pastor apacienta bien su grey, tendrá como resultado una iglesia que te siga, una iglesia que te ama, una iglesia que te echa de menos, una iglesia que se preocupa de ti. Que no tenga que ser a través de la represión que la gente te siga, que no tenga que ser a través de la represión que la gente vaya y te lleve algo, sino que nazca del corazón de la iglesia una preocupación por su pastor. Y ese poder se transmite en la actitud que tú tengas para pastorear tu iglesia. Mira qué fácil. No es nada de otro mundo. Si aquí no pasa por el ser más, quién es más elocuente o quién es más teológico. Es bueno. La elocuencia de los pastores nosotros la necesitamos para transmitir el Evangelio. La teología la necesitamos para edificar la iglesia de Cristo. Pero el impacto que uno va a hacer en la vida de los creyentes es la actitud pastoral que uno tiene con su iglesia, con cada uno de ellos. Porque la oveja quiere ser pastoreada por su pastor. Esa es la idea. Entonces, el Señor nos puso aquí, nos puso delante de la iglesia para que nosotros tengamos esa actitud que tuvo Cristo en el principio. Y reconocer, hermanos míos,
reconocer que hay una frágil línea, delgada línea, cuando uno está siendo popular dentro de la iglesia, equivocar el camino. ¿Cuántos pastores hoy en día que se han sentido en la cima ya pretenden o quieren ser ya, el puesto ya le quedó chico? Hermano, yo tengo una convicción que nosotros somos pastores. Dios nos llamó a doctores. Uno puede ser doctor en cuanto a la preparación teológica que puede tener, pero nunca he visto un título de doctorado en la Biblia. Los únicos doctores con los cuales Cristo tuvo su pugna fue con los fariseos. Nosotros somos pastores. Y si eso no basta, entonces tenemos que analizar nuestro llamado. Dios nos llamó a servir. Y una cualidad importante del pastor es eso, es ser siervo. Que nos pone en una eminencia dentro de la iglesia es para que nosotros sepamos conducir este puesto o esta investidura que Dios nos puso. Pero tengamos cuidado, cuando veamos que la iglesia comienza a crecer, comienza a llegar almas, comenzamos a botar paredes, el espacio se hace más grande, tengamos cuidado porque la voz del diablo sigue en el eco del tiempo. Seréis como dioses. ¿Y cuántos pastores han escuchado esa voz? Seréis como Dios. No, ya tú traspasaste todo. Hay algunos que ya el título de pastor, el oficio de pastor ya le quedó chico. Ahora son apóstoles. Son apóstoles, porque estamos en el mundo de los apóstoles ahora. A nuestras mujeres no pasa en la iglesia bautista. Yo con todo respeto lo quiero decir pastor Santiago, pero nuestras mujeres no son pastoras, son nuestras esposas. Pero ya como pareciera que esto ya queda chico, ya yo tengo que tener algo más alto, una autoridad más alta, para que la gente apóstata pueda sentir mi autoridad represiva, establecida. Y no estamos llamados a eso, de ninguna manera. Y por eso, hermano, que Pablo también escribe en 2 Corintios, y que nos recuerda, que nos baja, y ojalá que siempre nos estemos bajándolo, porque, hermano, es fácil subir y vaya, cómo cuesta bajar. El apóstol Pablo, ¿qué significa para usted? Seguramente aquí tendría una clase teológica de su definición que usted puede dar de Pablo. Pero hay una cosa que siempre es tremenda recordar. Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Mira, y note que Pablo se pone él como ícono. Dice, sed imitadores de mí, dice Pablo, como yo soy de Cristo. ¡Wow! Pero pregunto, ¿él tenía la autoridad para declarar eso, que fue inspirado y está aquí en la Biblia? ¿Tenía él la autoridad de decir eso? ¿Me copian? Sí. Yo pregunto, ¿tenía él la autoridad para decir, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo? ¿Por qué la tenía? Por lo que él revela, por su vida, por su testimonio, por su ministerio. 5 veces azotado, 3 veces perseguido, náufrago hartas veces, me pegaron hasta por debajo de la lengua, ¿cierto? Y sigo hablando el nombre de Cristo. 47 menos 1, bajando una canasta de repente por allí. Entonces el hombre tenía una autoridad, tenía la autoridad. Bueno, dice Pablo, aún con toda esa autoridad, mira lo que dice aquí, en capítulo, ¿qué dije? No. 12:9, 2 Corintios 12:9. Aún así Pablo, aún con toda la autoridad y poder que él tenía, con toda esa humildad para ministrar el poder que el Santo Espíritu le daba, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que cuando usted esté subiendo esa vocecita del diablo, seréis como Dios, lo estás haciendo bien, sigue adelante, no, si tú eres el más capo, no, si el otro no te llega ni al tuyo, tú eres el hombre, tú eres el capo, tú mereces ese puesto, es tuyo, gánatelo, pasa por encima, no lo considero, no tomes en cuenta su idea, su pensamiento, tú eres tú. Vaya este versículo. Pablo tenía una debilidad carnal, una enfermedad. Sin embargo, él dijo, bástate de mi gracia.
porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Mejor considerémonos débiles, mejor considerémonos débiles, antes que ser un atropellador frente a la ley de Dios. Dicho esto, yo le mencioné que vamos a tener dos cualidades del poder de un siervo. Y también le he dicho que usted no va a aprender nada, solamente va a tener una mente refrescada, que necesitamos muchas veces refrescarnos de la palabra de Dios para situarnos donde estamos. Primera cualidad en la vida de un siervo con poder. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Si esto no pasa en nosotros, ni tampoco en nuestra iglesia, entonces algo no anda bien. Aquí en Hechos capítulo 1, versículo 12, lo que se dijo anteriormente era para definir quiénes somos los siervos. Pero en cuestión, prácticamente todo lo que vimos es algo necesario para nosotros, pero tomando como cualidad que sin duda hay más, quiero decirle lo que la Biblia dice. Hechos 1, versículo 12 al 14 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, ¿qué estaban haciendo? Perseveraban unánimes, y aquí está la primera cualidad de un siervo de Dios, en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mire usted, Jesús ya había entregado a los apóstoles la promesa de la venida del Santo Espíritu, que lo iba a investir de poder de lo alto. Jesús ya se iba al cielo, se fue al cielo, les dio la promesa. Ahora la iglesia la estaba colocando en las manos de aquellos que había ganado para su obra, para que ellos sigan haciendo parlante de su mensaje evangelizador. Jesús ya no está. Sin embargo, ¿quién iba a estar ahora en ellos? Era el Santo Espíritu. No iba a estar su liderazgo, pero algo para ellos era tremendamente necesario en los albores de la iglesia primitiva. ¿Y qué fue lo necesario? ¿Cuál fue la primera cualidad que vemos como iglesia y como siervo? La oración y ruego. Hermanos, usted sabe, el poder del siervo depende de su vida de oración. Tan simple como eso. No tiene, según lo que yo veo en la Biblia, no tiene otra receta. Dependemos de la oración, porque la obra que hacemos es necesaria, esta conectividad con Dios todos los días. Todos los días. Historias sabemos por miles. Se dice que la reina de Inglaterra, o el rey de Inglaterra en aquellos años, no le temía al ejército escocés. Para ella no revestía ningún peligro, pero ella decía: pero sí le temo a alguien, a las oraciones de Juan Knox. Ese sí que para mí son terribles, a ese le temo. Hermanos, la iglesia en el principio estuvo unida. La iglesia principiante, la iglesia primitiva, sin Cristo, estuvo enlazada en un solo espíritu, en un solo sentir, en la oración, rogándole a Dios con ruego, con súplica, que sea el Santo Espíritu quien dirija las vidas para hacer lo que la iglesia necesitaba hacer en ese día, un impacto. Y nosotros vemos cómo Dios, cómo el Señor, cómo con la dirección del Santo Espíritu, 3.000 almas vinieron a los pies de Cristo. Y cómo la iglesia fue creciendo desde ese minuto hasta el día de hoy. Hermanos, con la actitud, con el ejemplo de una iglesia pequeña, el mundo vio un nuevo amanecer. Millones de almas
hasta el día de hoy han sido salvadas porque alguien está orando por ti. Y nunca te olvides, nunca olvidemos que alguien oró por nosotros. Que quizás aquí nunca vamos a saber quién fue. Quizás nunca lo vamos a saber. Pero un día lo vamos a saber. Y aquí está el ejemplo, el precedente más grande. La vida de oración depende, o la victoria, o el poder del siervo depende de una vida de oración. ¿Cómo está nuestra vida de oración, hermanos míos? ¿Cómo está nuestra vida de oración? Dos propósitos de la oración. Reitero, quizá usted tenga más. Primer propósito, la oración nos acerca a Dios y nos hace entender cosas que Él nos quiere dar a conocer. Jeremías, capítulo 33. Dice versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La primera cosa que el Señor dice para que Él se revele a nosotros, dice primero, clama a mí, y ahí está la base de la consecuencia, de lo que Dios está listo para hacernos. Hermanos, muchas veces nosotros faltamos de entendimiento porque a lo mejor nuestras vidas de oración no son tan sólidas, no son tan fuertes como Dios desea. Aquí la promesa de Dios es esa. Clama a mí y yo te voy a responder. Pregúntame y yo te voy a responder. Pero pasa tiempo conmigo. Yo quiero pasar tiempo contigo, dice el Señor. Todas las preguntas que me quieres hacer, yo te las voy a revelar. Entonces, uno de los propósitos de la oración es acercarnos más a Dios para conocer lo que Él quiere mostrarnos a nosotros en cuanto a su voluntad, en cuanto a dónde estamos, dónde estoy moviendo mi visión, dónde estoy moviendo mi corazón. Simplemente, lo que Dios dice, ven a mí, pregúntame a mí y yo te voy a responder. Y lo otro, que la oración nos lleva a lo sobrenatural. ¿Por qué oramos? ¿O para qué oramos? Porque seguramente le hemos pedido a Dios algo que haga a favor nuestro, que no está en nuestras manos solucionar. Entonces nosotros elevamos la oración para que Dios haga algo en el cielo y mueva el cielo a favor nuestro. No nos olvidemos, hermano, que nuestro gran ícono, nuestro gran siervo Jesús, hizo algo sobrenatural. Primero Él se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y eso es algo sobrenatural. Entonces Dios quiere que también nosotros vivamos en lo sobrenatural de Él. Quiero contarle un testimonio. Yo tengo un Daniel, un pequeñito. Hace tiempo nos visitó un pastor allá a Castro y él me dijo, pastor, sáqueme a dar una vuelta. Yo le dije, bueno, pero el tiempo aquí es inestable. Nosotros podemos andar una cuadra y aquí se puede largar los días, no importa, dijo, vamos nomás. Y Daniel estaba ahí y él me dijo, ¿va a poder ir? Sí, por supuesto. Bajamos hacia abajo, digamos, claro. En la costanera, que un día ustedes van a conocer, y el cielo se cierra y aparece un viento pero terrible y se pone a llover. Cuando llueve con viento, y aquí pasa lo mismo, uno se moja por adelante y por atrás, eso es inevitable, y andamos sin paraguas. Y Daniel me dice, papá, llueve, pero llueve acá, sí, le dije, está lloviendo. Y él me dice, que incline mi oreja, me dice, voy a orar. Ya, pues le dije. Mientras caminábamos, ya se puso a orar. Orar para que la lluvia y el viento pare. El para de orar, hermano, ¿qué fue eso? Dios fortaleciendo la vida de un niño. A lo mejor para uno grande, uno dice, el tiempo decía que iba a llover un poquito, después se iba a despejar. Quizá alguien puede decir eso.
Coincidencia. Pero mira las cosas sencillas y profundas como Dios se revela. La vida de oración nos hace andar en lo sobrenatural de Dios. Seguramente usted ha tenido mucha experiencia con Dios en esta área. Porque tenemos un Dios sobrenatural que está por encima de la física. Amén. Que está por encima de todo. Esto es sobrenatural. Su iglesia es sobrenatural. Almas que se salven todos los domingos es sobrenatural. Porque hay una iglesia que ora, una iglesia que dobla su rodilla para que Dios haga una obra sobrenatural en la vida de ellos, en la vida de nosotros. Pero si nosotros descuidamos esta pasión por la oración, vamos a ser siervos, pero con tremendas debilidades. Nuestra vida es algo sobrenatural. Mira esto, date cuenta, hermano, de dónde Dios nos saca y a dónde Dios nos pone y a dónde Dios nos va a llevar. Y gloria a Dios por eso, que hay una esperanza de vida eterna para nosotros y eso es sobrenatural. El otro día andábamos en el parque, también Daniel, y él se pone a jugar. Yo digo, el Señor, cuando ya no puede con los viejos, va a buscar a los nuevos. Él estaba jugando, me cuenta él, y se cae de espalda. Y me dice, papá, ¿sabes? Yo me caí, pero antes de llegar al suelo, yo sentí que en algo yo caí. Usted está pensando, este pastor se volvió pentecostal. Quizás alguna vez necesitamos esa experiencia. Y no me dolió, me dijo. Y agrega, ese fue Dios, fue la mano de Dios que me sostuvo. Hermano, de los niños es el reino de los cielos. De los niños es el reino de los cielos. Qué increíble, hermano. La oración nos pone en esa esfera. Nos hace vivir cosas con Dios. ¿Has escuchado la voz de Dios cuando oras? ¿Has sentido la presencia de Dios cuando tú te inclinas en tu casa en algún lugar? ¿Has sentido que Dios está contigo allí? ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! ¡Qué grande! Ahora bien, ejemplos sobrenaturales de hombres que vivieron con Dios, muchos. Gedeón. Oh, yo voy a creer, Señor, si el vellón se moja cuando lo llueve. Y fue así. Y a la inversa, y fue así. Elías dijo lo mismo. Eliseo hizo lo mismo. Daniel estuvo con los leones. Pablo fue picado por una víbora. Hermano, es necesario tener este tiempo. Y la oración nos transporta a la altura de Dios. Mi madre es una anciana de 94 años. Y una cosa que yo siempre le voy a agradecer, y por ella, por sus oraciones, estoy donde estoy. Amén. Yo sé que no he sido el mejor, pero por sus oraciones estoy donde estoy. Cuando uno andaba en el mundo y se salvaba de algunas cosas, decía, uy, qué santo me salvó. Yo todavía recuerdo cuando esa noche fatídica, que gracias a Dios no me pasó nada, pero muy probable que esa noche haya sido mi boleto al infierno. Crucé la calle, estábamos con unos PDI, no era, en aquel entonces no eran PDI, eran CNI, en Santiago, y uno se juntaba con ellos para puro tomar. Sí, ese era el motivo, el objetivo en aquellos años. Estábamos plena con Pinocho ahí en la cabeza. Y yo salgo emborrachado, pero sin saber para dónde iba, y lo único que me dicen al día siguiente, los compañeros que estaban un poquito más allá de la empresa, me dijeron, Curimil, así me llamo yo en mi apellido. Así, me dijo mi compañero, así el auto por este espacio no te atropella. Ese auto te atropella y chao, compadre. 2 días más te enterramos. Que ni cuenta. Uno dice, ¿qué santo me salvó? Bueno, una vez después que uno es salvo, uno ya sabe que no es ningún santo. Fue la oración intercesora, en este caso de mi mamá, que oraba por ese hijo que andaba lejos de Dios. Quizás tú tengas experiencias iguales o distintas,
Pero hermano, un siervo no se puede desconectar de nuestra vida de oración. Así que hermanos, considere, refresquémonos con la palabra de Dios estas cosas que son tan nuestras, tan necesarias. Amén. Y segunda cualidad, entre otras, vamos a Juan capítulo 3. Pastor, son van a ser las 12. ¿También? Lo que le quede no. Todavía no está listo. Es que me queda todavía como más de una hora. Juan 3, ¿Qué? ya vamos a hacerlo rapidito. ¿En qué capítulo? Juan capítulo 3, versículo 2, bueno, versículo 1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, mire cómo termina, si no está Dios con él. La pregunta es bien fácil: ¿quién camina a tu lado? ¿Quién camina a tu lado? 1 Juan 2.6, no lo busques, dice: si permanecemos en él, debemos de andar como él anduvo. La pregunta es: ¿quién camina, hermano, a tu lado? ¿Quién está a tu lado cuando estás frente al computador? ¿Quién está a tu lado cuando estás en una escena que tú sabes que es pecaminosa? Que tú sabes que es tentatoria. ¿Quién está a tu lado cuando tú vas a un lugar? ¿Quién va en tu mente caminando contigo sabiendo que no es el mejor lugar? Nuestro caminar nos va a decir quiénes somos. ¿Con quién caminas cuando estás lejos de tu hogar? Cuando sabes que nadie te está viendo. ¿Quién está a tu lado? En Génesis capítulo 5, y ya aquí abrochamos esta enseñanza, nos cuenta la historia del gran Enoc. 5:22 dice la Biblia acerca de este hombre: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Sabemos, hermanos, todos que Enoc vivió en una generación terrible, impío, terrible. Hermanos, nosotros estamos en la misma condición. En la misma condición. ¿Quién va a hacer la diferencia en esta vida, en este mundo, en esta sociedad que se hunde en delito y pecado? ¿Quién va a hacer la diferencia? Tú y yo. Nosotros estamos llamados a hacer una diferencia. Es el poder del siervo quien va a hacer esta diferencia. Nuestro caminar con Dios nos va a dotar de ese poder, de esa autoridad. Pero nuestro caminar con Dios tiene que ser unido, juntos, en donde sintamos la necesidad de tomarnos cada día de la mano gloriosa del Señor para vivir en este mundo en el cual estamos. Amén. Así que, hermanos míos, la oración y tu andar te va a hacer un siervo con poder y con autoridad. La iglesia te va a seguir, la iglesia te va a obedecer siempre y cuando tú des el ejemplo que el Señor nos dio a nosotros. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en esta mañana. Amén.